Un fuerte abrazo con todos. Estamos en esta hermosa serie sobre una visión cristiana del futuro. Y en ese sentido, el futuro se conecta con el valor de esperar. Recuerdo cuando estaba en primaria, hace mucho tiempo atrás, cómo esperaba pasar a secundaria. Recuerdo cuando estaba en secundaria, cómo esperaba el momento de ir a la universidad. Y cuando estaba en la universidad, cómo esperaba el momento de entrar al mercado laboral. Y cuando ya estaba trabajando, cómo esperaba el día en que me pudiera casar. Y cuando me casé, cómo esperaba ser padre. Y cuando fui padre, cómo esperaba ver crecer a mis hijos. Y la vida es así, ¿no? La vida es así. Y justamente el tema que yo quiero compartir con ustedes lo he llamado el regalo de esperar. El regalo de esperar. Y vamos a ver este hermoso regalo, el regalo de esperar, que es uno de los grandes regalos que Dios nos hace para dinamizar la vida en general y la vida cristiana en particular. Y vamos a ver el regalo de esperar en tres dimensiones. En primer lugar, vamos a ver la certeza de esperar. En segundo lugar, vamos a ver la incertidumbre de esperar. Y en tercer lugar, vamos a ver los frutos de esperar. Veamos en primer lugar entonces la certeza de esperar. Y justamente de esa certeza nos habla Mateo capítulo 24, versos del 32 al 35. Y dice ahí la palabra de Dios. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjense cómo el texto que hemos leído comienza básicamente haciendo una conexión entre el ciclo de la vida de las plantas y las estaciones del año. Por eso dice, de la higuera aprended. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y justamente esta íntima conexión que hay entre el ciclo de vida de las plantas y las estaciones del año, básicamente quieren introducir, ¿no?, que debemos aprender también a relacionar otros dos ciclos o otros dos acontecimientos. El primero de ellos, el texto lo describe como todas estas cosas. Y el segundo acontecimiento que debemos aprender a conectar, a relacionar, es todas estas cosas con la venida del Hijo del Hombre. Permítanme un poquito aclarar estas cosas. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de todas estas cosas? Básicamente se refiere a cuando veamos que la maldad en todas sus expresiones se ha multiplicado grandemente en el mundo.
Y por supuesto, no solo la maldad, sino también el texto dice que va a comenzar la peor era del hielo que los seres humanos hayan podido experimentar alguna vez. Y es el enfriamiento del amor. De eso hablamos la semana pasada en la primera parte de este discurso de Jesús sobre los tiempos finales. Ahí en el capítulo 24, en el verso 12, justamente Jesús se refiere a cuando veamos todas estas cosas. De manera resumida es: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces, esta maldad que ha comenzado a multiplicarse de una manera desenfrenada en el mundo, en la historia, anuncia otro acontecimiento. Y la Biblia describe ese acontecimiento con esta frase: la venida del Hijo del Hombre. Esta frase tomada del Antiguo Testamento básicamente se refiere a lo que muchos llaman el regreso o el retorno de Cristo. Otros lo llaman la segunda venida de Cristo. Pero a mí particularmente me encanta llamar a la venida del Hijo del Hombre como la manifestación gloriosa y visible de Jesucristo. Miren que en ese sentido, cuando este acontecimiento ocurra, la Navidad dará paso a otra gran fiesta. Ya no celebraremos solamente cuando Jesús vino como un niño pequeño, casi de manera clandestina, imperceptible, ahí en un lugar perdido de Belén y nadie lo notó. La Navidad dará paso a otra fiesta. Y esa fiesta se llamará la parusía, ¿no? Que justamente con esta palabra parusía revela y muestra esta manifestación gloriosa de Jesús. De tal manera que cuando esto ocurra, dice que todo ojo lo verá. Será tan visible, tan claro, que todo el mundo será consciente de este gran acontecimiento. ¿Y por qué? Así como el texto conecta el ciclo de vida de las plantas, lo conecta con las estaciones del año, y viendo los ciclos de la planta podemos saber en qué estación del año nos encontramos. ¿Por qué el texto también conecta el crecimiento exponencial de la maldad con la necesidad de que Dios vuelva a irrumpir en la historia de la humanidad? Pero ya no enviando a su Hijo como un niñito pequeño, sino enviándolo como el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sabes por qué los conecta? Porque lo que la Biblia nos quiere básicamente enseñar, cuando la Biblia habla del fin, se refiere en primer lugar a que Dios pondrá fin a la maldad. Fin a la maldad. Todo va anunciando que el hombre es el mayor enemigo de su propia civilización y que si dejamos el destino de la humanidad en las manos de hombres que tienden a multiplicar la maldad y a cada vez tomar decisiones sin amor, ya vemos lo que eso puede llevar: la destrucción de nuestra propia civilización. Pero ¿sabes qué? No importa cuántos científicos anuncien, ¿no?, a través de los cambios climáticos o los desórdenes biológicos, anuncien que si no cambiamos, podemos terminar autodestruyéndonos. ¿Sabes qué? La buena noticia es que Dios no lo va a permitir. Dios no va a permitir
que el hombre termine acabando con la humanidad. Dios no va a permitir que el hombre termine acabando con su creación. Dios va a intervenir antes que eso ocurra, enviando nuevamente a Jesucristo, pero de una manera gloriosa en el mundo. Miren, la maldad no tendrá la última palabra en la historia de la humanidad. Ni la injusticia, ni la explotación, ni el hambre, ni la miseria, ni la mentira, ni la crueldad no tendrán la última palabra en la historia, porque Dios le pondrá fin. Y de alguna manera, esta pandemia trae esta conciencia, porque esta pandemia es hijo de nuestra maldad. Eso es ya anunciado por todos los estudiosos de esta pandemia. Esta pandemia es el resultado de la maldad humana, de la destrucción de su entorno medioambiental, de nuestros egoísmos, de nuestra avaricia. Esta pandemia nos recuerda que la humanidad puesta en manos de hombres está en peligro. Pero qué lindo es ver el futuro y saber que finalmente el futuro no depende de los gobernantes de la tierra, que el futuro está en las manos de Dios, y de eso podemos estar seguros. Por eso Jesús anuncia el fin de la maldad cuando dice: el cielo y la tierra pasarán, sí, pero mis palabras no pasarán. Pueden estar seguros que el futuro está en las manos de Dios. Bien, hemos visto entonces que podemos estar archiseguros que Dios le pondrá fin a la maldad humana. Pero en segundo lugar, cuando hablamos de el regalo de esperar, tenemos que entender y comprender que esta espera es incierta. Y justamente de esa incertidumbre nos habla Mateo desde el capítulo 24, versos 36 al 44. Y dice la palabra de Dios: pero el día y la hora nadie sabe. Por eso es incierta. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Si en el punto anterior vimos cómo se conectan los ciclos de la vida de las plantas con las estaciones del año, y conectan entonces el crecimiento explosivo de la maldad con la necesidad de la intervención de Dios a través de su Hijo Jesucristo para poner fin al avance de la maldad incontenible sobre la tierra. Este segundo punto conecta un momento particular de la historia.
Y la Biblia llama a ese momento particular de la historia los días de Noé. Y fíjense que los días de Noé, que es descrito en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, justamente es un periodo de la vida en que la maldad se multiplicó de tal manera que la Biblia dice que literalmente le dolió a Dios en el corazón y literalmente casi se arrepintió de haber creado a los seres humanos, de pensar las magnitudes de maldad que podían alcanzar. Y justamente es un tiempo en el que Dios decide intervenir, ¿no? Intervenir para que la maldad no termine de destruir su creación. Pero lo más paradójico es que ese momento, cuando Dios intervino para ponerle fin a la maldad, agarró a los seres humanos de sorpresa, ¿no? Los agarró totalmente desprevenidos. Y cuando recuerda ese acontecimiento, nos conecta con el mundo contemporáneo. Fíjense, leía otra vez informes de extraordinarios científicos en diferentes disciplinas que ya desde años atrás anunciaban el peligro inminente de una pandemia como la que estamos viviendo. Y lo dicen así: esta pandemia no ha sido la primera, ni será la última. Pero los científicos básicamente dicen, ¿por qué esta pandemia del COVID-19 agarró a la humanidad tan desprevenidos? Nos agarró de la misma manera como agarró a la población cuando Dios irrumpió en los días de Noé. Y el texto da una razón. Dice, verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Por supuesto, el hecho de no saber cuándo ocurrirá un acontecimiento como un gran diluvio o esta pandemia que nos está azotando, el hecho de no saber no significa que debamos vivir como si nunca fuera a ocurrir. Y así vivió la humanidad. A pesar que las comunidades científicas anunciaban las consecuencias del cambio climático y lo que esto podía implicar para la humanidad siguió viviendo como si algo así jamás pudiera ocurrir. Miren, me pongo a pensar en otros acontecimientos, en que cerramos los ojos, en que no queremos entender. Miren, una cosa es no saber cuándo me voy a morir. Pero que me voy a morir. Y no solo yo, tú también. Una cosa es no saber cuándo vamos a morir. Otra cosa es vivir como si nunca fuéramos a morir. Y eso es lo que está pasando. Jesucristo ha prometido que Él regresará para poner fin a toda forma de maldad. Sí, no sé cuándo ocurrirá y nadie puede decir cuándo ocurrirá. Pero eso no significa vivir como si Cristo no fuera a manifestarse algún día de manera gloriosa nuevamente. Y hay momentos en la vida en que tomamos conciencia de esta realidad, de la necesidad, de la intervención de Dios en Cristo Jesús. Y estos tiempos apocalípticos, estos tiempos de pandemia,
nos llevan a la humanidad entera a reflexionar alrededor de esta realidad. Y es por eso entonces que la Biblia dice que debemos prepararnos. Debemos prepararnos, ¿no? Y tú me dirás, pero ¿cómo me preparo para un acontecimiento que no sé cuándo ocurrirá? Y lo que la Biblia dice es que la mejor manera de prepararse es entendiendo cómo se conectan los tiempos, viviendo con expectativa, sabiendo finalmente que nadie puede contar mejor el fin de la historia que nosotros los cristianos. ¿Y sabes por qué nadie la puede contar mejor que nosotros? Porque nosotros conocemos el final. Y la Biblia llama a ese final cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Viviendo con expectativa, sabiendo que no todo se acaba con el pasado, con el presente. Qué lindo cuando Dios nos abre la veta del futuro. Yo estoy en una etapa de la vida en que creo que a veces lo mejor de mi vida ya pasó y vivo con la mirada hacia el pasado. Pero Dios dice que lo mejor de la vida está por ocurrir. Y ocurrirá cuando vuelva a ver a Jesucristo, mi amado y Señor, a quien he seguido y obedecido y servido con todas las fuerzas de mi corazón. Algún día lo volveré a ver. Hemos visto la certeza de esperar. El mal no tendrá la última palabra en la historia. Hemos visto la incertidumbre de esperar. Sí, no sé cuándo ocurrirá, pero no debo vivir como si esto jamás fuera a pasar. Y en tercer lugar, vamos a ver hoy los frutos del fin. Los frutos del fin. Y justamente en Mateo capítulo 24, del verso 45 al 51, dice lo siguiente: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué Jesucristo nos proyecta el futuro? No solo nos quiere mostrar el futuro para darnos un conocimiento especulativo. No. Jesús nos proyecta el futuro porque sabe que el futuro tiene el poder de transformar el presente. Dime cómo ves el futuro, tu futuro, y te diré cómo es tu presente. La psicología enseña cómo el pasado puede influir sobre el presente. Pero la Biblia nos enseña que hay algo mucho más poderoso para determinar mi presente,
que un pasado que no puedo cambiar. Y es el futuro. El futuro tiene el poder de cambiar el presente. Y es por eso que Jesús nos muestra el futuro. Mira cómo el texto que hemos leído muestra dos clases de personas. Un siervo fiel y prudente. Y otro siervo malo. Dos tipos de personas. Una persona fiel y prudente y una persona mala. ¿Qué determina la calidad de persona que uno es? En el caso del texto, es la visión de futuro que cada uno tenía. Esa persona que la Biblia llama fiel y prudente es una persona que vivía esperando el regreso de su Señor. Y porque sabía que Él podía regresar en cualquier momento. Esa visión de futuro lo hacía ser un trabajador fiel, un trabajador prudente, que no necesitaba que su amo estuviera ahí para verlo, para hacer las cosas. En cambio, el otro dice que pensaba así: no, mi Señor tarda en venir. Y hablar de ya tardar es como decir, yo creo que ya no va a venir, ¿no? Y fíjense cómo esa visión de futuro lo vuelve un hombre malo. Y dice el texto que él golpeaba a sus consiervos, vivía una vida desordenada. Así que qué importante es eso. Una de las maneras en que luchamos contra la maldad presente es sabiendo que finalmente la maldad no será eterna. Y cuando pensamos en esa visión de futuro, donde no habrá lágrimas, no habrá sufrimiento, no habrá muerte, no habrá ya más tristeza de tener que despedir a un familiar que ha muerto por COVID, no habrá hambre, no habrá miseria. Cuando uno tiene esa visión de futuro, entonces esa manera en que yo veo el futuro, quiero comenzar a construirla ahora, en mi presente. Si sé que los cielos nuevos y la tierra nueva no habrá injusticia, entonces yo no voy a permitir ningún tipo de injusticia alrededor mío. Si sé que finalmente aún la muerte será erradicada, yo no voy a permitir que la cultura de muerte se instale, al menos donde yo puedo influir. Y esa visión de futuro me encanta porque el texto dice que lo hizo un siervo fiel y prudente. ¿Sabes qué? Me encanta cuando dice que les daba alimento a su tiempo. Sí, los tiempos de pandemia son tiempos de gran destrucción y una de las manifestaciones de estas crisis globales es el hambre. Lo hemos visto en la pandemia, muchas de las razones porque un buen sector de nuestra población no pudo guardar la cuarentena es por el tema del hambre, y aún ahora hay hambre. Así que qué lindo cuando pienso en nuestra iglesia, IDC, y veo nuestros programas para apoyar los comedores populares, las ollas comunes. Pero no lo hacemos solamente por la necesidad presente. Lo hacemos también porque nuestra visión de futuro es un cielo nuevo y tierra nueva, donde no habrá necesidad de ollas comunes, donde no habrá necesidad de comedores populares, donde nadie tendrá hambre. Y si creo eso, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance hoy para que no haya hambre alrededor mío y para aliviar hasta donde esté a mi alcance esta necesidad. En cambio, el hombre malo, que no tiene visión de futuro, que cree que el presente es todo, que vive esclavizado en el presente, dice que eso lo lleva a saber que nunca rendirá cuentas a nadie de lo que está haciendo. Lo lleva a ser un hombre violento,
un hombre desenfrenado, un hombre malo. Por eso Jesús nos muestra el futuro, porque quiere que nos movilice en el presente y que aunque en el presente podamos ver que a veces la mentira, el odio, la violencia parecen imponerse, debemos estar seguros que finalmente estas realidades marcadas por la maldad no continuarán. Así que dime cómo ves el futuro y te diré cómo es tu presente. Bien, tenemos que terminar. Hemos visto entonces la certeza de la espera, la incertidumbre de la espera y los frutos de la espera. Y miren que cuando Cristo Jesús muere en la cruz y a través de su muerte en la cruz, Él nos da el gran regalo de la salvación. Pero no solo nos dio el regalo de la salvación, nos dio también otro inmenso regalo. Y es el regalo de la espera. Por eso constantemente la Biblia habla acerca que un día Él volverá a manifestarse gloriosamente en el mundo y nos invita a vivir esperando ese acontecimiento. Qué lindo es vivir esperando. Una vida donde no hay nada más que esperar es una vida que no vale la pena continuar siendo vivida. Y es por eso que Jesús, además de darnos el regalo de su salvación, Él también nos da ahora el regalo de vivir esperando. Nosotros somos un pueblo, la iglesia, que espera el regreso de su Rey. Y que esa espera nos haga vivir en el presente. Permítanme contarles esta historia final. Cuando recién me casé, a los meses, recién casado, mi esposa y yo tuvimos que separarnos porque recibí una beca para estudiar y las primeras 10 semanas tenía que estar solo. Recién casados, ¿no? Y recuerdo cuando finalmente, luego de esas 10 semanas, ni siquiera habíamos cumplido un año de casados, pero finalmente él que iba a tomar un avión desde Lima, me iba a hacer el encuentro en la ciudad donde me encontraba. ¿Cómo la esperé? ¿Cómo la esperé? ¿No? Y recuerdo que ese día, cuando sabía que ella iba a llegar, ¿no? Me arreglé el lugar donde íbamos a estar, ¿no? Desde los días anteriores vivía expectante. Y recuerdo cuando finalmente nos encontramos en el aeropuerto, luego de 10 semanas de estarla esperando. Y si esta espera de un esposo esperando el regreso de su esposa, el reencuentro con su esposa, sacó lo mejor de mí, ¿cuánto más nos sacará lo mejor de nosotros esperar el retorno de nuestro Rey? Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.